Existen melodías que no se limitan a una época o un lugar, sino que se entrelazan con la esencia misma de nuestras emociones. Canciones que parecen encapsular el amor y la añoranza con tal perfección que trascienden generaciones, convirtiéndose en eternas. Nosotros es una de esas melodías. Un bolero tan profundamente conmovedor, tan cargado de sentimiento, que se ha transformado en un himno del romance en el mundo hispanohablante. Pero tras su melodía evocadora se oculta una historia de amor que permaneció en las sombras durante más de medio siglo. Para descubrir sus raíces, debemos retroceder a la década de 1940, a una tierra donde la música impregnaba el aire como el perfume de las hojas de tabaco recién enrolladas. Pinar del Río, una provincia en el extremo occidental de Cuba, era un lugar de tradiciones profundas y paisajes que quitaban el aliento. Famosa por producir los mejores puros del mundo, en aquellos años también fue el escenario de una historia de amor que cambiaría para siempre la historia musical. Una historia impregnada de pasión, tragedia y un legado inmortal. La vida de un hombre que, aunque breve, dejó una huella que nunca se desvanecerá. Queridos amigos, si son apasionados por las historias de amor, música y ese desamor que resuena mucho después de que la última nota se desvanece, no querrán perderse este relato. Acompáñenme mientras desentrañamos la historia detrás de nosotros, una canción nacida del amor y sellada por el destino. Antes de empezar, si disfrutan de historias que reviven el pasado y mantienen vivas las voces de la historia, no olviden dar like a este video y suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias sobre amor, música y las leyendas que nos dieron las canciones que aún atesoramos en el corazón. Ahora, comencemos. En el centro de esta historia estaba un joven llamado Pedro Junco. Nacido el 22 de febrero de 1920, Pedro era un hijo de la música. A los 6 años, sus pequeños dedos comenzaron a explorar las teclas de un piano, tejiendo melodías que lo acompañarían toda su vida. Pero a medida que crecía, se hizo evidente que su verdadero talento no estaba en las teclas, sino en su voz, un barítono profundo, aterciopelado, que capturaba la atención de todos. Cuando Pedro cantaba, el mundo se detenía a escuchar. Sus maestros reconocieron en él un don excepcional, un talento que no podía ser ignorado. Y entonces, llegó el amor. Ese amor que inspira versos, que se graba en el alma mucho después de haber pasado. Pedro se enamoró, y de la intensidad de ese amor, mezclado con una tristeza inevitable, nació Nosotros, un bolero que llevaba en su esencia el peso de una despedida, la belleza desgarradora de un romance que, por razones que en su momento eran un misterio, no podía prosperar. Su debut fue mágico. En 1942, Pedro subió al escenario del Festival de Música Cubana, sin imaginar que estaba a punto de hacer historia. Cuando las primeras notas de Nosotros resonaron en el aire, un silencio reverente envolvió al público. La melodía, la letra, la emoción cruda en su voz, todo era perfecto. Era como si cada persona en esa sala abarrotada hubiera sido transportada a su propia historia de amor. Cuando la canción terminó, el aplauso fue ensordecedor. El público no lo dejaba bajar del escenario, exigiendo un bis y otro más. Esa noche, Nosotros dejó de ser solo una canción, se convirtió en un sentimiento que resonaría por generaciones. Pero nadie en ese momento podía prever el impacto que Nosotros tendría. Se convirtió en el bolero más interpretado de la historia, la canción con más versiones grabadas en el mundo, un clásico atemporal que alcanzó un nuevo pico de esplendor a finales del siglo XX, cuando el legendario Luis Miguel, la voz dorada de México, la reinterpretó para una nueva generación. Su versión, cargada de la misma pasión y melancolía, aseguró que Nosotros nunca quedara relegada al olvido. Sin embargo, a pesar de su fama, la verdadera historia detrás de Nosotros permaneció envuelta en misterio durante más de 50 años. Era más que una canción, era una despedida, un regalo final de un hombre que amó profundamente y perdió, pero que dejó una melodía que resonaría eternamente. ¿Quién era ella? ¿La mujer que inspiró el bolero más desgarrador de todos los tiempos? ¿Y por qué su amor estaba condenado a terminar? Amigos míos, esa es una historia que merece ser contada.
Porque detrás de cada gran canción hay un corazón que amó intensamente y, a menudo, sufrió en igual medida. Nosotros no fue simplemente compuesta, fue vivida. En el núcleo de esta historia estaba una mujer, el gran amor de Pedro. Pero, como el destino lo dispuso, su amor nunca estuvo destinado a ser. Permítanme transportarlos a una era donde el amor se vivía con una intensidad que ardía como el fuego, cuando la música era más que notas y letras, era el lenguaje del alma. Esta no es solo la historia de una canción, es la historia de un hombre, un amor que desafió las circunstancias y una despedida que se volvió inmortal. Pedro Junco no era solo un músico. Era un hombre de contrastes, un alma dividida entre la pasión ardiente y la introspección silenciosa. Alto, atlético, con una mirada que parecía atravesar el presente, tenía un aire de misterio que atraía a todos. Para quienes lo conocían superficialmente, era reservado, observador, de pocas palabras. Pero sus amigos más cercanos descubrían otra faceta. Una vez que ganaba su confianza, se transformaba en un ser apasionado, intenso y profundamente sensible. Sentía la vida con toda su fuerza, amaba con todo su ser y volcaba esa intensidad en su música. Sin embargo, la música no fue el comienzo de su camino. Pedro ingresó a la prestigiosa Universidad de La Habana para estudiar Derecho, siguiendo lo que muchos considerarían una elección sensata, un futuro estable, respetable. Pero la vida, queridos amigos, tiene una manera de guiarnos hacia nuestro verdadero destino. Los tiempos eran difíciles, y las dificultades económicas pesaban sobre su familia. A medida que las circunstancias se complicaban, la carrera en Derecho se volvía cada vez más lejana. En su lugar, emergió un llamado imposible de ignorar. La música no era solo una pasión para Pedro, era su refugio, su salvación y, en última instancia, su destino. Pedro no era ajeno al amor. De hecho, el amor parecía seguirlo a donde fuera. Tuvo numerosos romances, con amantes de todos los ámbitos, una trapecista, una monja, mujeres casadas, mujeres solteras. Cada aventura añadía una nueva capa a la leyenda de Pedro Junco, un hombre de música y poesía para quien el amor era la musa suprema. Pero entre todas sus amantes, hubo una que lo cambió todo, María Victoria Mora Morales. Era joven, hermosa y pertenecía a una de las familias más prominentes de la alta sociedad habanera. Su encuentro fue digno de una novela. Ocurrió en una gran fiesta, donde la élite se reunía para bailar y celebrar bajo el brillo de las lámparas de araña. En medio de las risas y la música, sus miradas se encontraron, y en ese instante, el mundo pareció desvanecerse. Fue el tipo de encuentro que inspira a los poetas, un momento que permanece en la memoria mucho después de haber pasado. Desde esa noche, Pedro y María Victoria fueron inseparables. Su amor era salvaje, embriagador, imparable. Pero, como muchas grandes historias de amor, enfrentó una feroz oposición. La familia de María Victoria no veía en Pedro al artista apasionado ni al amante devoto, sino a un hombre peligroso, un músico, un bohemio, un soñador con una reputación de seductor. Para una familia obsesionada con el estatus, la reputación y la riqueza, esa unión no solo era inapropiada, sino inaceptable. Le prohibieron verlo, convencidos de que su amor podía ser sofocado con órdenes estrictas y puertas cerradas. Pero el amor, amigos míos, no obedece a la razón. No se doblega ante las exigencias de la familia o la sociedad. Fluye como la marea, incontrolable, inevitable. Así, Pedro y María Victoria encontraron la manera de continuar su romance en secreto, reuniéndose bajo el amparo de la noche, robando momentos que eran solo suyos. Su amor vivía en susurros, en cartas apresuradas, en miradas furtivas entre la multitud. Se amaron como si tuvieran toda la eternidad. Pero la eternidad no les pertenecía. En 1939, Pedro recibió una noticia devastadora: tenía tuberculosis, un diagnóstico que en esa época era prácticamente una sentencia de muerte. No había cura ni esperanza real. Su salud comenzó a deteriorarse, y con cada día que pasaba, sentía que sus sueños se le escapaban. Lo más doloroso era saber que no podía pedirle a María Victoria que se quedara a su lado, que no podía permitir que ella sufriera mientras él se desvanecía lentamente. El amor, comprendió Pedro,
no solo se trata de aferrarse, sino también de saber cuándo soltar. Desde lo más profundo de su tristeza, hizo lo que mejor sabía, transformar su dolor en música. Así nació Nosotros. Pero esta no era solo una canción, era una despedida, una confesión, una carta de amor escrita en melodía. Cada nota llevaba su anhelo, cada palabra era un fragmento de su corazón. A través de la música, le dijo a María Victoria todo lo que no podía expresar en voz alta. Que la amaba, que había transformado su vida y que, aunque le doliera, debía dejarla ir. Pedro no tuvo fuerzas para cantar Nosotros él mismo. Sabía que su voz, cargada de dolor, revelaría la profundidad de su tristeza. En su lugar, confió la canción a su amigo Tony Carrolls, un músico como él, y le pidió que la interpretara en la radio. Quería que María Victoria la escuchara de manera pura, sin la sombra de su propia angustia. Tony cantó, y el mundo escuchó. La respuesta fue inmediata, Nosotros se convirtió en un éxito instantáneo, extendiéndose por Cuba y más allá, capturando la esencia del amor y la pérdida de una manera que trascendía el tiempo. Se transformó en más que una canción, se convirtió en un himno de despedida, una melodía que viviría para siempre en los corazones de quienes alguna vez amaron y perdieron. Para Pedro, esos breves momentos de triunfo, cuando Nosotros tocó el alma de innumerables oyentes, le brindaron una alegría agridulce. Tal vez, en algún rincón de su ser, encontró consuelo al saber que su amor por María Victoria viviría a través de la música que creó. Pero por hermoso que fuera ese pensamiento, no podía cambiar lo inevitable. Pedro, a sus 23 años, enfrentaba un destino cruel. A esa edad, el mundo parece infinito, el aire más puro, los sueños se extienden más allá del horizonte. Pero para Pedro, conocido como Tito por sus seres queridos, una sombra se cernía sobre su fortaleza juvenil. Para el mundo, era alto, atlético, con un encanto que dejaba admiradoras a su paso. Su voz romántica, cargada de sentimiento, se había convertido en el sello de una generación, el sonido de una era llena de miradas anhelantes y promesas susurradas. Sin embargo, detrás de ese exterior vigoroso, sus pulmones cargaban una enfermedad que lo consumía lentamente, la tuberculosis, posiblemente heredada de su padre, quien también luchó contra esa cruel afección. Pero Pedro era joven, y la juventud puede ser engañosa, haciéndole creer incluso a un enfermo que es invencible. Soportó su sufrimiento en silencio, negándose a dejar que el dolor lo definiera. Una y otra vez, su cuerpo era sacudido por la enfermedad, pero él seguía adelante, como si su voluntad pudiera desafiar al destino. Entonces llegó aquel fatídico día de febrero de 1943. Era una tarde aparentemente común. Como de costumbre, Pedro subió a la azotea de su casa para ejercitarse, levantando pesas con la misma determinación que siempre lo caracterizó. Tal vez en ese momento se sintió más fuerte que nunca, convencido de que mientras siguiera moviéndose, podría dejar atrás la oscuridad que lo acechaba. Pero entonces llegó la lluvia, un aguacero repentino, helado, inesperado. El frío se filtró en su piel, en sus huesos y, de la manera más cruel, en sus pulmones debilitados. La reacción fue devastadora. Esa misma noche, la fiebre lo atrapó con fuerza implacable. Se debilitó rápidamente, y con cada hora que pasaba, su respiración se volvía más pesada. Su cuerpo finalmente lo traicionó. Y entonces, lo peor, comenzó a escupir sangre. La vida, amigos míos, puede ser un ladrón implacable. No se llevó a Pedro en meses ni en semanas, sino en apenas unas horas, como un suspiro que se pierde en el viento. Pero el destino reservó un último momento de poesía para él. Dicen que mientras yacía en su humilde habitación, con la radio sonando suavemente a su lado, ocurrió algo extraordinario. En las ondas del aire sonó Nosotros, su propia canción, ahora interpretada por una gran orquesta bajo la dirección del célebre Rodrigo Prats. La melodía, las palabras, la esencia misma de su alma llenaron la habitación. Pedro lo escuchó, incluso en la niebla de la fiebre, incluso cuando la muerte lo envolvía. Lo escuchó, su canción, su despedida. Las lágrimas brotaron de sus ojos, la emoción lo sobrecogió. Y entonces, su respiración se detuvo, su cuerpo sacudido por una última hemorragia. Así,
de repente, se fue. ¿Pero realmente se fue? La despedida de Pedro Junco fue diferente a cualquier otra. Su funeral no fue solo un momento de luto, fue un momento de música, de amor, de un dolor profundo y compartido que las palabras solas nunca podrían expresar. Mientras los dolientes se reunían en una solemne quietud, una voz, luego otra y otra más, comenzaron a entonar nosotros. Esa canción, escrita como su adiós final, se elevó en el aire como una plegaria sagrada. Los presentes, abrumados por la emoción, unieron sus voces, dejando que la melodía los envolviera como un manto. Fue un momento único, donde la música y el dolor se entrelazaron, donde el amor y la pérdida coexistieron. La canción pertenecía a Pedro, pero ahora también pertenecía a todos ellos, a quienes lo conocieron, a quienes lo admiraron y a quienes asegurarían que su música viviera para siempre. Entre ellos estaba María Victoria, silenciosa, devastada. La joven de ojos como miel, quien había cautivado el corazón de Pedro como ninguna otra. No cantó. No pudo. ¿Cómo podía prestar su voz a una despedida que nunca quiso pronunciar? Su dolor era diferente al de los demás. No era solo la pérdida de un amigo, un músico talentoso o una promesa truncada. Era la pérdida de algo sagrado, algo oculto, un amor que había existido en susurros y momentos robados. Su relación había sido un secreto, una verdad frágil alimentada en las sombras de las expectativas sociales. Vivió en miradas silenciosas, en el roce de los dedos bajo la tenue luz de las lámparas, en intercambios quedos que decían más que cualquier palabra. Y ahora, ese amor tan breve, tan intenso, tan real, se había desvanecido. Tal vez quiso quedarse, llorarlo un poco más. Tal vez anhelaba permanecer junto a su tumba hasta que la última flor se marchitara, hasta que la última nota de nosotros se desvaneciera en el viento. Pero sabía que no podía. Esa misma noche, sin alardes ni despedidas, se marchó. Regresó a La Habana, deslizándose en el ritmo incesante de la ciudad, llevando consigo solo su dolor y el recuerdo de un hombre que la amó más allá de la razón, más allá del tiempo. Aunque su vida continuó y los años pasaron, ese amor quedó congelado en el tiempo, eternamente joven, eternamente apasionado, eternamente ligado a la melancólica melodía de nosotros. Durante décadas, el nombre de María Victoria permaneció oculto, guardado en los pliegues de la historia como un secreto bien resguardado, una leyenda, un mito de un amor imposible que parecía demasiado poético, demasiado trágico para ser real. Pero, amigos míos, los amores así siempre son reales. Viven en los lugares donde los amantes alguna vez estuvieron, en las palabras que nunca se dijeron, en la música que se niega a ser olvidada. Las canciones de Pedro no eran solo composiciones. Eran fragmentos de su alma, pedazos de pasión y angustia capturados en melodías que llevaron su espíritu más allá de la vida y la muerte. Las grandes voces de su tiempo, como Rita Montaner, Esther Borja, y artistas de México, Argentina, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y Panamá, abrazaron sus palabras, dándoles alas para recorrer el mundo. Pero nosotros era diferente. Se convirtió en más que una canción, se transformó en un emblema, un rito de iniciación para los más grandes intérpretes. Cuando un artista cantaba nosotros, no solo interpretaba una melodía, cargaba el peso de un amor imposible, de una despedida demasiado dolorosa para soportar. Y el público lo sentía, lo hacía suyo. Porque el amor, queridos amigos, es universal, y el desamor también lo es. Por eso, incluso hoy, décadas después, Pedro Junco no se ha ido. Está presente en las notas que suenan suavemente en un café tenuemente iluminado, en la voz de un cantante que cierra los ojos mientras vierte su alma en la canción, en el suspiro silencioso de alguien que escucha y recuerda un amor que fue o uno que nunca tuvo la oportunidad de ser. ¿No es asombroso cómo una canción puede sobrevivirnos a todos? Tal vez esa sea la magia de las verdaderas historias de amor, nunca terminan realmente. Encuentran la manera de seguir vivas en los recuerdos, en la música, en los momentos en que una canción como nosotros suena y, de repente, sentimos esa nostalgia, ese dolor dulce y amargo, como si fuera nuestro. Valor añadido, la influencia de nosotros no se limita a su impacto emocional. El bolero, como género,
Fue un vehículo para expresar las complejidades del amor en la cultura latinoamericana, y Pedro Junco, con su obra maestra, contribuyó a consolidar su lugar en la historia musical. Además, la canción ha sido un puente entre generaciones, adaptándose a diferentes estilos, desde las orquestas clásicas hasta las interpretaciones modernas, como la de Luis Miguel. Su universalidad radica en su capacidad para hablar a cualquier persona que haya amado, independientemente de su idioma o cultura. Además, la historia de Pedro y María Victoria refleja las tensiones sociales de la época, las expectativas de clase, las restricciones familiares y el peso de la enfermedad en una era sin avances médicos significativos. Este contexto enriquece la narrativa, mostrando cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas y cómo la música puede preservar ese amor para la posteridad. Y así, queridos amigos, la historia de Pedro Junco y nosotros no es solo una de amor, sino de destino. Un joven que brilló intensamente, cuya vida fue demasiado breve, pero cuya música lo hizo inmortal. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, el amor y la música. Si disfrutaron esta historia, no olviden dar like a este video y suscribirse al canal. Compártanlo con alguien que ame una bella y trágica historia de amor, porque nosotros es una canción que debe sentirse, recordarse y, sobre todo, compartirse. Hasta la próxima, amigos. Sigan manteniendo viva la música.